En, en el año 1600, es una historia que a lo mejor ya les he dicho muchas veces, pero me gusta contarla. En el año 1640 y algo, eh, una iglesia, la iglesia de Morava, en lo que el día de hoy es, en esta región de lo que comprende hoy la República Checa. Esta iglesia es una de las primeras iglesias, vamos a que acuñan el tema de evangelismo moderno, ¿no? Siempre la iglesia ha sido una iglesia misionera, eso lo hemos estado viendo. Eh, pero hay una historia muy bonita de tres jóvenes de esta iglesia. Lo que ellos descubren o ven, se dan cuenta, que había una isla llena de esclavos negros. Entonces van a esta isla, o quieren más bien ir a esta isla para compartir el evangelio, porque había cerca de 1 millón de esclavos en esta isla, muchos. Pero el dueño de la isla y de la empresa no permitía, odiaba el evangelio, y no permitía que nadie se acercara, y mucho menos que hablara del evangelio. Entonces ellos estuvieron orando, cargados por esta necesidad. ¿Qué va a ser de estas personas? Son 1 millón de almas ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de ellos? Entonces deciden algo. Deciden venderse como esclavos para poder tener la oportunidad de ir hasta allá y poder predicar el evangelio. Pero había un problema, tenían que pagar su traslado desde tierra hasta la isla. Y con el precio de su esclavitud pagan su boleto para llegar hasta la isla. Cuenta la historia de la iglesia de Morava, que se reúne toda la iglesia en el puerto para despedir a estos tres jóvenes. Y cuando empieza el barco a avanzar, levanta uno de ellos la mano y dice que el cordero que fue inmolado reciba la gloria por nuestro sacrificio. Y fue la última vez que se supo algo de estos jóvenes. Esto es un ejemplo, y hoy vamos a hablar de esto, de un creyente lleno del Espíritu Santo. Hoy tristemente la llenura del Espíritu Santo se relaciona con tantas cosas que en muchos de los casos no son. Pensamos o piensan que la llenura del Espíritu Santo es para caerte, para cantar canciones movidas, para bailar o danzar en la iglesia, y limitamos al Espíritu Santo a eso. Pero cuando nosotros estuvimos viendo el primer capítulo, veíamos que Jesucristo les decía: y recibiréis poder, y me seréis testigos. Y este poder tampoco se limita únicamente a la capacidad de hablar bonito o elocuentemente, sino habla de decisión, de la capacidad de tomar aquellas decisiones que te lleven a caminar donde Dios quiere que camines. Tener el valor suficiente para hacer lo que tengas que hacer, que Dios te haya pedido. El Espíritu Santo hace toda esa obra en nuestra vida. Nos convence, sabemos de justicia, juicio, pecado, nos redarguye, nos conduce a toda verdad, nos da fuerza para vivir la vida de creyentes. Y el día de hoy vamos a leer, vamos a recordar nuevamente la importancia de esto. Versículo 1 dice que aconteció que entre tanto, hoy vamos a empezar diferente. Vamos a irnos al final del capítulo. Vamos a empezar como las películas que te cuentan el final y ya después vamos a ver el desarrollo de toda la historia, ¿sale? Vamos a ir al versículo 36. No, desde el 34. Al final, dice que por casi 2 horas la multitud, ahorita vamos a ver qué multitud, estaba gritando: grande es Diana de los Efesios. Entonces, trata de imaginarte una gran multitud gritando por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces, el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo, de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores, de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra
Audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque hay peligro de que hoy seamos acusados de sedición por esto de hoy, no sabiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Entonces tenemos una gran multitud reunida, gritando, grandes Diana de los Efesios. Dice que ninguno sabía realmente ni por qué estaban gritando, nada, estaban ahí gritando. Esa cosa colectiva que pues, uno grita, todos vamos a gritar. Y el testimonio de este hombre dice, trajeron a estos hombres y ni siquiera jamás han hablado mal de Diana ni del templo. O sea, ellos nunca han hablado de esto. Y quiero que podamos partir de ahí. Había un gran problema. Ellos se estaban quejando porque iba a caer a descrédito el nombre de la gran diosa Diana. Pero ellos mismos reconocen que Pablo y los que estaban con él nunca habían hablado mal de Diana. Nunca habían dicho, vamos a tirar las esculturas, vamos a derribar esto. Lo que ellos habían hecho, y vamos a estar viéndolo ahorita, predicar a Cristo. No habían dicho, quitemos esto, sino más bien predicar a Cristo. Y entonces más Cristo en la vida de las personas automáticamente producía menos de todo lo demás. Y esto es algo sumamente importante que podamos entender para ver lo que está sucediendo. Ahora sí, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, sucede lo siguiente. Vimos la semana pasada cómo Pablo terminó su segundo viaje yendo a Jerusalén. Y les dice antes de llegar a Jerusalén a los que estaban en Efesio, a ver si Dios permite que vuelva a regresar. Y ya regresó a este lugar. Le había compartido a algunas personas y aquí está hablándole a otros discípulos. Dice que se encontró a ciertos discípulos. Por lo que va a describirse, no eran los mismos que a los que les había hablado, porque a ellos les faltaba una parte de saber. Entonces vino a este lugar y nos menciona que Apolos estaba en Corinto y Pablo estaba ya en este lugar. ¿Sale? Guárdense esta partecita para ahorita un momento más. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, primera cosa que tenemos que preguntarnos cuando leemos esto, llega a ciertos discípulos que están en Efesios y los menciona como discípulos. Eran personas que estaban como aprendiendo de la palabra, porque recuerdan cuál era el mandamiento de parte de Dios para las personas, bueno, para los discípulos, ¿qué era? Ir y hacer ¿qué? Discípulos. No era volantear, no era pegar stickers de fuera de las casas, sino era hacer discípulos, es invertir tiempo con ellos, enseñarles que guarden todas las cosas. ¿Cuál era la segunda parte de este mandamiento? ¿Bautizándolos qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú bautizas a una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después te dices que ni siquiera sé que hay Espíritu Santo, posiblemente nunca dijeron, vamos a bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si no, por lo menos hubieran dicho, ¿qué es eso de Espíritu Santo que me acabas de bautizar, no? Entonces, a ellos les faltaba esta parte del conocimiento. Entonces, Pablo les dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creíste. Y aquí me estoy saltando algo muy importante. ¿Qué fue lo que llevó a Pablo a preguntarle a personas que se estaban discipulando, oigan, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo? La respuesta obvia es que había falta de evidencias de que ellos, una, supieran y dos, tuvieran al Espíritu Santo en su vida. No estamos hablando de creyentes porque eso sería algo imposible. Sabemos que el creyente cuando viene a Cristo recibe el Espíritu Santo y sabemos que hay una evidencia, una experiencia posterior que es la llenura del Espíritu Santo, pero aquí no le está hablando de esa evidencia, de esa experiencia posterior, sino está hablando de recibieron el Espíritu Santo. Ellos dicen, no sabemos de esto. Vuelvo a repetir, ¿qué cosas vio Pablo en estas personas que demostraban la falta del Espíritu Santo? Y mucho más importante, pregúntate a ti mismo, hoy podría las personas decir, sí, este
bueno, más bien otros creyentes decir, sí, él tiene al Espíritu Santo. Esto es una pregunta importante, porque al igual que como estos hombres, puede ser que hayas venido muchas veces a la iglesia, pero que posiblemente nunca hayas tenido un encuentro con Cristo Jesús. Y muchos se persignan cuando les digo eso, pero pasa, porque nos hemos acostumbrado a una religión, a asistencia. Y sabes, hay una gran diferencia. Ahorita, por ejemplo, que está el brincolino allá atrás. Le trajimos a mi hija pizza, o sea, los niños es como lo que les gusta, ¿no? Y le dijimos, desayuna, no, no tengo hambre, con tal de irse a saltar a esta cosa, ¿no? O sea, ni siquiera la pizza fue suficiente como para, no, la intercambió por irse a saltar al brincolín. El creyente que tiene al Espíritu Santo, que ha recibido a Dios, tiene ese deseo por Cristo, a pesar de todo lo demás. Puedes ofrecerle muchas cosas, pero estás sumamente convencido de que lo que ama, de lo que es Cristo. Quiero a Cristo, he recibido a Cristo, es mi Señor. Y no hay nada que le puedas intercambiar. Recuerdan ahorita la historia con la que empezaba. Ellos consideraron más valioso el predicar el nombre de Cristo que sus propias vidas. Era una cosa totalmente como, sí, la doy. Y sabes, hermano, hay ocasiones en las que vemos el reflejo de la iglesia moderna y vemos esta falta de decisión por Cristo. Porque primero está cualquier otra cosa que su relación con Él. Y no estoy hablando ni de asistencia, ni de dar dinero, no es esas cosas, es ese deseo por mi relación con Dios. Es de ahí en el que muchos tienen problemas con les dices, oye, ¿qué tal si empiezas a hacer un devocional? No tengo tiempo, es algo raro, es algo como, ¿qué onda? O sea, una persona que acaba de nacer nuevo anhela, nos dice la palabra, la leche espiritual. Y el que falte ese deseo puede ser una de estas cosas que Pablo vio a la mejor en estas personas. Entonces les pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Entonces aquí empieza a describir cómo está la circunstancia. Llegó alguien, les habló muy animado de lo que Juan el Bautista estaba diciendo, que era necesario arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado, que iba a venir el Mesías, uno después de él. Pero hasta ahí se habían quedado. Hasta este conocimiento de que era necesario arrepentirse, acercarse a Dios, y hasta ahí. Y entonces es cuando Pablo les dice, versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, y entonces les empieza a explicar, este del cual se les habló que habría de venir, es Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, este grupo de 12 discípulos que habían estado tiempo buscando, leyendo, les habían estado enseñando, tenían esta buena decisión, sí, me tengo que arrepentir, sí, tengo que acercarme a Dios porque va a venir el Mesías, pero no se les había explicado de que Cristo había venido, muerto por ellos, que era necesario recibir esta salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y entonces Pablo les predica, y es entonces que dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo, y entonces vemos aquí dos señales que suceden en sus vidas, que hemos hablado en otras ocasiones, no son específicas, no son características necesarias para que puedas decir, sí, tengo al Espíritu Santo porque hablé en lenguas y profeticé. Son formas en las que Dios actúa. Pero una demostración, a lo que quiere ir la palabra, es que hubo una señal de que recibieron el Espíritu Santo. Hubo esa evidencia que anteriormente no había habido. Y sabes,
creo que es algo en lo que nosotros tendríamos que reflexionar. En mi vida hay evidencias de mi conversión, evidencias de que tengo a Cristo Jesús, evidencias que mi vida es para Él, o como leíamos ahorita en la mañana, que decía el salmista, que no tendré vergüenza cuando mis acciones reflejen tus mandamientos. Es decir, cuando mi vida sea un libro, como también lo veamos en Timoteo, que la iglesia es pilar y baluarte de la verdad. Y veamos que eran estas columnas pequeñas donde ponían las esculturas, es decir, unos aparadores donde se demuestra o se exhibe la verdad. Y es de lo que la palabra de hoy nos está hablando. Hay en mí esas evidencias de que soy creyente. La gente puede verme y decirme si este tiene algo raro, se me hace que es cristianito. ¿Es posible? Y si no hay esas evidencias, hay algo que tienes que hacer, hermano. Tienes que arreglar esta circunstancia, tú con Dios. Tienes que rendirte a Él. Es necesario, porque ve a estas personas, no sabemos cuánto tiempo habían estado siendo discipuladas, pero nunca habían entregado su vida a Cristo Jesús. Y hasta ese momento fue que recibieron al Espíritu Santo y por lo tanto hubo una evidencia palpable de su conversión. Y debemos de ser estas personas que las personas puedan ver. Hablábamos hace un par de semanas de esto, que si el día de hoy se volviera ilegal ser creyente y nos arrestaran, ¿habría suficiente evidencia para ser condenados por ser seguidores de Cristo? ¿O en algún momento los magistrados dirán, no, se me hace que este cuate como que, a mí se me hace que ni es cristiano? No, déjenlo, ya de ser cristiano, nos equivocamos. Ellos tenían suficiente evidencia, ¿sale? Entonces profetizaban y dice eran por todos unos 12 hombres. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Obviamente creo que todos entendemos que no habló 3 meses seguiditos, ¿no? Sino que durante 3 meses estuvo enseñando, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Es interesante lo que sucede. También lo hemos hablado, ¿no? La palabra en algunos produce esta salvación y en otros se endurecen, ¿no? Pero endureciéndose algunos y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, y así continuó por espacio de 2 años. Entonces, Hebreos lo vimos hace un par de meses también. ¿Recuerdas? Que, parafraseándolo, aprovechemos esta oportunidad de escuchar el Evangelio. Dice, no sea que endureciéndose algunos por causa del pecado. Y puede caber esta posibilidad en la que escuchas la palabra de Dios y hoy dices, no, pues como que sí me ha sentido, mañana me decido, pero puede ser que para ti no haya ese mañana. Y no necesariamente porque te pase algo, como las abuelitas nos podían asustar, sino porque tu corazón se endurezca y diga, no, ya no lo necesito. Si escuchas la voz de hoy, de Dios hoy, no endurezcas tu corazón, ¿sale? Entonces, dice que algunos se endurecieron. Y esto es algo terrible, ¿no? Estar en medio de personas que hablan de Dios, a lo mejor no son el ejemplo que nos gustaría, pero escuchas de Dios constantemente y que aún así tu corazón se endurezca. ¿Qué cuentas daremos cuando lleguemos delante de la presencia? Porque no tendremos pretexto. Algunos podrán decir, no, es que pues yo no conocí. Dios te va a decir, sí, sí conociste. Pero habrá otros que digan, Dios, estuviste en la iglesia varias veces. Fuiste criado en una familia que te hablaba. Tuviste amigos y estuviste rodeado por el Evangelio. Pero endureciéndose algunos. Dice, y no creyendo. Y entonces nos habla de que el endurecimiento del corazón está relacionado con la falta de creer lo que Dios es, lo que Dios dice que es. Hebreos capítulo 12, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios,
porque los que se acercan a Dios deben de creer que Él es todo lo que Él dice que es. Entonces, no creyeron. E incluso llegaron al punto de maldecir el camino. Habla del Evangelio, delante de la multitud. ¿Qué hizo Pablo? Y quiero que podamos ver esto. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Si el Espíritu Santo no le es suficiente a una persona, ni tú, ni la mejor predicación lo va a hacer. Pablo dijo, ¿no quieren escuchar? Ok. 3 meses les ha hablado, tampoco es como que te ven feo y ya te vas todo chiqueado, no. 3 meses estuvo insistiendo, ¿no quisieron? Adelante. Se fue a otro lugar y durante 2 años, todavía estos que se endurecieron tuvieron la oportunidad de decir, estábamos mal, vamos. Sí, dice, durante 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Llegó el punto en el que en toda esta región no había quien pudiera decir, no, yo no sé nada de Jesús. O sea, se llenó este lugar del Evangelio. Y esto es algo padre. Recuerdo, bueno, ahorita que estuvimos nos mandaron un mensajito, ¿no? Que ¿cómo se llama? El agente municipal del lugar ahorita donde estuvieron nuestros hermanos recibió a Cristo. Varios de los líderes recibieron a Cristo, aparte de muchas otras personas que recibieron a Cristo. Y dices, qué padre que el pueblito entero escuchó del Señor. También cuando estuvimos en el otro lugar en Ixcamilpa, era una población como de 200, 300 personas, y tenemos la certeza de que todas escucharon y al menos 80% de la población recibieron a Cristo. Entonces, es lo que sucede. Se invierte en la palabra, y entonces la palabra del Señor produce crecimiento. Y hacían Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y eso como que da asquito, ¿no? Pero bueno, lo hacían. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces tomaban así las bandas todas sudadas de la cabeza de Pablo, su camisa toda así negra con el cuello negro del sudor, y se la llevaban. Y entonces incluso eso producía que las personas fueran sanas. La palabra de Dios lo puntualiza. Dios hacía milagros por medio de la mano de Pablo. No era ni la ropa, ni el sudor, ni Pablo, sino era Dios, incluso obrando de esta manera totalmente rara, como cuando Jesús escupía en el piso, hacía lodo y les echaba en las manos, les metía baba en las orejas o en la lengua para que se destrabara su lengua. Dios actúa de maneras totalmente diferentes a lo que pudiéramos pensar, pero Él actúa, y esto es bueno. Ahora, quiero que puedas ver que el versículo 11 es producto del versículo 10, que el discipular, el que predicar la palabra, traía como resultado todo esto. Y es lo que nosotros vemos descrito en los evangelios. Estas señales seguirán a los que hablan de ti. Muchas personas están buscando las señales, pero lo que debemos de entender es que esas señales realmente no las debemos de perseguir, sino las señales mismas persiguen o siguen a los que hablan la palabra. Predica el evangelio, predica a Cristo. No prediques señales, no hagas campañas de sanidades, predica a Cristo, y eso produce lo que Dios quiere hacer. Hay cosas que a lo mejor tú ni sabrás que Dios hizo, pero Él las hace. Entonces, predicaron la palabra por cerca de 2 años, a manera que todos los que habitaban así en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y Dios, como resultado, Él hacía lo que Dios hace, ser milagroso. Ahora, un milagro, que hemos hablado, es algo fuera de todos los parámetros naturales. Extraordinarios quiere decir que son cosas raras, muchas más raras. Y aquí nos describe una de ellas, que incluso tomando esta ropa sudada de Pablo, las personas eran sanas. Versículo
13. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, y ellos eran los que hacían esto. Respondiendo el espíritu malo: a Jesús conozco, y también sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y parece de risa. Lo que sucede es que el hombre en quien estaba el espíritu malo salta sobre ellos, les puso una tunda, de tal forma que hasta los dejó encuerados, heridos, y todas las personas que vivían en esta región escucharon esta historia. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Me gustaría leerte esta porción que viene en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 3, versículo 7. Son palabras muy bonitas que Jesús escribe a la iglesia en Filadelfia. Versículo 8. Dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, ve esto, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios, Jesucristo, reconoce algo de esta iglesia, que son los debiluchos. No son muchos, no tienen muchos recursos, tienes poca fuerza. Es más, la gente ni siquiera sabe casi, ¿no?, que ahí hay alguien. Dice, pero a pesar de esto, hay características que demuestran fuerza, ¿no? La verdadera fuerza. Y es: has guardado primero mi palabra. Y segundo, no has negado mi nombre. Por lo tanto, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y estas personas que les digo, habían blasfemado el nombre de Jesucristo, habían blasfemado el camino, habían endurecido su corazón, pero querían eso. No queremos saber de Cristo, pero queremos lo que Cristo puede hacer. Y entonces, en esta simulación, ellos fueron y trataron de liberar a una persona que estaba endemoniada en el nombre de Jesucristo, que nosotros no creemos, pero que Pablo sí cree. ¿Y qué es lo que sucede? Incluso el de este demonio mismo da testimonio y dice: sí, a Jesucristo lo conocemos, a Pablo también, pero ustedes no son nada. Y les leía lo de Apocalipsis porque describe esto: no has negado mi nombre, has guardado mi palabra, y por lo tanto yo voy a salir por ti. Y aún estas personas que te han rechazado, discriminado, van a tener que reconocer que tú eres mi hijo, que tú eres mi iglesia. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Había un gran descrédito de todos estos judíos, había maldecido, pero no podían negar que había poder en la vida en la forma en la que ellos actuaban. Y esto es a donde está yendo esta historia. Primero nos describe un grupo de personas que, a pesar de que se estaban discipulando, no había evidencias de ese poder del Espíritu Santo en sus vidas. En contraste, vemos que la predicación de la palabra producía en ellos esas evidencias de que Dios estaba respaldándolos. Y entonces llegó el punto en el que las personas trataron de simular el mismo método. Hicieron lo mismo, pero no tuvo el efecto, porque esto no era obra de hombres, sino era de Dios. Y sabes, hoy muchos grupos de personas
que han abandonado a nuestro Señor Jesucristo, tratan y buscan de imitar lo que ha funcionado en otras iglesias y quieren repetir y hacer, mira, hizo este evento, esto, y muchas ocasiones las iglesias se llenan, pero las personas no son transformadas. ¿Y de qué sirve una iglesia llena si está llena de personas que no hemos sido transformadas? Aquí está hablando de un grupo de 12 personas, pero que habían recibido a Cristo, que habían entregado sus vidas y que ahora había evidencia de esa salvación. Esto es a lo que aspiramos, hermanos. Esto es lo que deseamos. Cristo en nosotros. Ni siquiera son los milagros, no son las sanidades, si Dios lo quiere hacer adelante. Es más bien que Dios haga lo que Él quiera hacer, pero que sea notorio que Él está en medio de nosotros. Eso es lo que hace la iglesia. Resplandece la luz de Cristo en medio de una nación que necesita tanto de Él. Ahora, quiero que notes, vuelvo a repetir, hubieron algunos que trataron de imitar lo que solamente Dios puede hacer y les fue como en feria. Vimos un caso similar hace un par de capítulos con Ananías y Zafira, que trataron de reproducir, falsificar esta obra del Espíritu Santo en sus corazones, diciendo que iban a dar dinero y que trataban nada de lucirse, y Dios mismo los detuvo. Tuvo misericordia de ellos, cortó su vida fue rescatada, pero tuvo que terminar su vida. Y aquí vemos personas que no son creyentes, sino que eran judíos. Eran personas que sabían, pero que no tenían al Espíritu Santo. Y entonces el demonio se los puso pues, como quiso, ¿no? Hace un par de años, un hermano, ya muchos de ustedes no lo conocen, porque ya casi muchos son nuevos, pero un hermano que se llama Rajiv, él estuvo sirviendo en Haití. Y él me contó en una ocasión que a una iglesia llevó un grupo misionero, pero se les hizo como, bueno, no hay bronca, llevaron a 4 jóvenes que no eran creyentes, y nada, se iban como, pues vamos a ver cómo es Haití, ¿no? Entonces llevaron dentro del grupo de misioneros a 4 jóvenes que pues nada, será el relajo. Regresaron endemoniados de Haití. Regresaron mal, o sea, mal, ¿no? Y son esas cosas, o sea, Dios conoce, dice, Él sabe quiénes somos sus hijos. Él nos menciona en el libro de Corintios que somos sellados por la promesa, las arras de la promesa del Espíritu Santo. Dios ve nuestras vidas y sabe que somos sus hijos, su posesión. El enemigo ve al Espíritu Santo en nuestras vidas y sabe que le pertenecemos a Cristo. Pero también conoce a los que no lo son. Y vemos aquí las consecuencias, ¿no? De personas simulando ser algo que no son. Ahora, quiero que puedas ver que fue notorio en todos los que estaban en Éfeso, creyentes y no creyentes, y qué es lo que produjo temor, todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor. Esto es lo que produce la predicación de la palabra. Y cuando la predicación de la palabra, cuando Cristo está siendo exaltado, y son cosas que Cristo hace, su nombre es glorificado. Cuando el hombre es glorificado, seguramente es la carne. Pero cuando Cristo es magnificado, entonces es Él actuando. Dice, y muchos de los que habían creído, checa lo que pasó, y si puedes subrayarlo, los que habían creído, ¿qué hicieron? Venían, ¿cómo? Confesando. Y querido hermano, esto tienes que saber, que el creer en Dios, el entregar tu vida a Dios, es primero te acercas a Él. Nos lo dice Juan, que si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y eso es lo que pasa cuando empezamos así como que medio a andar mal, que empezamos a alejarnos de la comunión. Los que creían, venían, pero confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos
Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. En otras ocasiones, y generalmente se da cuánto equivale esto en dólares, pero realmente eso ni siquiera importa. Porque puede ser algo que no valga nada y aún así no lo quieres dar a Dios. El valor realmente da igual. El punto es que producto de entregar su vida a Dios y de creer realmente, dejaron aquello que no lo glorificaba. Ese es el punto. No importa cuánto vale. Y sabes, necesitamos despojarnos. Como dice en el libro de Hebreos, también los vimos hace un par de semanas, de todo peso y de pecado. Son dos cosas. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos acecha. Dos cosas. Y les contaba una historia, ¿no? De una persona que soñó que venía Jesús y entonces ella ya iba, no sé cuántos hayan soñado eso, porque yo creo que una vez también soñé algo parecido, pero que ya iba así subiendo y que veía y que no podía subir, como que todos volaban muy rápido y como que ella no despegaba, ¿no? Y que volteó a ver hacia abajo y estaba amarrado su pie, ¿no? Intentó como desamarrarse y vio que estaba amarrado a un sillón. Era un sillón muy bonito por el que ella había estado como buscando y que quería comprar, ¿no? Y fue para ello muy significativo porque dijo, "Ah, o sea, es una cosa tonta, pero que a ella la ataba a este mundo y a las cosas de este mundo, un sillón. Y hay cosas que nos pueden atar. No estoy hablando de que perdemos la salvación, sino cosas que nos atan a este mundo. Para ella era un sillón, para otros puede ser cualquier otra cosa. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos acecha. Y aquí quiero que veamos esto, ¿no? Ellos creyeron y por lo tanto desecharon a todo aquello que no agrava a Dios, que era un estorbo entre ellos y una relación cercana a Dios. Esta es una gran evidencia del Espíritu Santo actuando en medio de las personas. Convence de justicia, juicio y pecado. Y por lo tanto, como es una convicción, nadie te tiene que andar diciendo, oye hermano, córtate el cabello, anda, no te vistas. ¿Eso qué? Lo vimos en Hebreos también. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. La gracia de Dios, el acercarte a su palabra, a su amor, produce en ti un cambio y que nadie tiene que decirte nada. Tú lo haces porque estás convencido. Y entonces ya no tiene nada que andar detrás de ti y esto y lo otro, sino tú decides hacerlo. ¿Por qué? Porque es una convicción firme en tu corazón, algo que tú has decidido con Dios. Y entonces dejaron aquello que tenían que dejar. Tuvimos un problema con mi hija, ¿no? Digo, no come, no, hay un relajo para hacerla comer, ¿no? Entonces, vimos que lo que sucedía es que ya muy cercano a la comida, pues empezaba a comer como, a lo mejor ni siquiera chatarra, sino uvas, fruta, y cuando llegaba la hora de la comida, pues ya no quería comer, ya se había llenado de todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? No decirle no comas uvas, no comas fruta, sino más bien sustituir o recorrer los tiempos de comida para que cuando ya tuviera hambre, se nutriera con lo que le aprovechaba, con lo que le hace crecer. Es exactamente lo mismo. Deja la chatarrita espiritual, métete a la palabra. No te, o sea, el punto no es decir esto, quítalo, quítalo, no. Más bien, sustituye eso con la palabra. Y entonces automáticamente la palabra va a llenarte, vas a sentir saciedad, vas a sentirte completo. Y eso va a ayudarte a desechar todo aquello que no aprovecha. Métete con la palabra de Dios. Entonces, quiero que veas el versículo número 20. Y si puedes, subráyalo. Así que crecía, y ¿podría leer alguien la siguiente palabra? Prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No solamente crecía, sino que prevalecía. Y es hermoso cuando de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón, de que prevalece Cristo, entonces habla nuestra boca y son modificado nuestras acciones, nuestra conducta. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor en este lugar, que anteriormente había sido llena de brujería, hechicería, dinero, muchas cosas. Ahora, quiero que notes que estamos en un lugar que era un lugar con una economía creciente, en el que había todas las comodidades. Esto antes eran ciudades de primer mundo de antes, ¿no? Y mucha gente el día de hoy dice, ay,
Como ahorita me contaba mi hermano Paco, ¿por qué vienen a predicar aquí? Aquí hay iglesias. Da igual, la gente necesita a Cristo. Puede verse una comunidad próspera, pero necesitan a Cristo. ¿Cuándo vemos que podemos movernos a otro lugar? Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora, te decía que guardaras el primer versículo de este capítulo. Dice que Apolos estaba en un lugar y Pablo estaba en otro lugar. Ahorita vamos a ver que posteriormente manda a Timoteo a otro lugar y así. Otra evidencia del Espíritu Santo es cuando la convicción que Dios puso en una persona se empieza a reproducir en otras personas. Y entonces ya no es uno, sino son dos trabajando. Y ya no son dos, sino son 10. Y ya no se necesita Pablo, ya pueden ser quien sea. Y eso es algo importante. Queridos hermanos, es hermoso poder verlos aquí, pero tenemos que entender, y se los he hecho muchas veces, yo no voy a estar aquí para siempre. Yo estoy convencido que Dios me va a mover a otro lugar, porque esa es la forma en la que Dios me ha utilizado. Yo no me aferro a estar con que, ya que una iglesia. No, otra vez empezar. Pero mi deseo, y es lo que hemos visto en la palabra, es que muchos de nosotros podamos estar en otros lugares, iniciando nuevamente, nuevos creyentes, discipulando y transmitiendo esta convicción, este fervor, esta pasión que solamente el Espíritu Santo puede poner. Entonces, pasadas estas cosas, se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma, enviando a Macedonia a 2 de los que ayudaban, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata a templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros de los mismos oficios, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que se nos acabe el changarro, sino que se desacredite el gran nombre de Diana y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Ahora, te dije que más adelante había el testimonio de las personas. Pablo nunca les dijo, vamos a darle en la torre a Diana. No, predicó a Cristo y eso produjo que las personas dejaran sus costumbres, dejaran sus tradiciones y dejaran la idolatría. Hoy muchas iglesias están, a lo mejor sinceramente, pero aún así equivocadas en lo que deberían de enfocarse. Empieza Halloween y los posts acerca de Halloween. Empieza la Navidad y todo porque el arbolito es esto. Y una y otra cosa. Muchas iglesias embobadas con la vacuna, iglesias embocadas con el uso o no uso de cubrebocas. Eso, eso no causa una diferencia en las personas. Predícales a Cristo. Y que en las cosas secundarias que cada quien elija como debe elegir. Y en las cosas importantes, el Espíritu Santo, el mismo que te trajo convicción a ti, lo pondrá en las personas. Eso, cuando sucede de esta forma, no tienes ni que andarte preocupando porque no es tu obra, sino es la obra de Dios. Entonces, quiero que veamos el retrato que nos está poniendo aquí. Las personas habían dejado la idolatría, de tal forma que el changarro se les estaba cayendo. Estaban preocupados porque ya no vendemos. Y la gente que se atreve a venir aquí en sus procesiones a ver a Diana, les comparten el Evangelio y lo dejan también. Ya no va a haber en un futuro turismo religioso por la predicación de la palabra. No necesitamos ir a protestar para que cierren un bar. No necesitamos prediquemos el Evangelio. Y eso lo que hace es que las personas del bar cierren el bar ellos mismos. ¿Por qué? Porque ahora recibieron a Cristo. Me sucedió algo interesante. Antes, pues digo, por la combi, porque se veía viejita, cada retén me paraban así de cajón, ¿no? Y toda de pedirme dinero porque
No, pues es que no, siempre buscando, no todo. Traigo todos los papeles y todo, ¿no? Pero dije, la próxima vez que me paren, porque empecé a compartirles a los policías, dije, ya de cajón, me paran, me subí mis folletitos, se los voy a predicar el evangelio. Me dejaron de parar. O sea, chistosamente me dejaron de parar. Ya no me paran, o sea, hasta me les quedo viendo para ver si me detienen. Nadie ya me para, ¿no? Pero esta semana, me pararon. Entonces me empezó a hacer el cuento, ¿no? De que, oiga, joven, y esto, como a buscarle, ¿no? Y le digo, mire, gracias a Dios que me pudo parar usted, porque me ha dado oportunidad de que le dé un mensaje muy importante, que Dios lo ama. Y ya como que cambió el tono, como, ¿a qué se dedica? Le digo, soy pastor. Y le dije, quiero orar por usted al final. Y ella me dijo, ¿sabe qué? Es que no tengo mucho tiempo, tome los papeles. Le dije, no, ¿sabe qué? No se puede ir a ningún lugar, vamos a orar. Y ya, ¿no? Pero, ¿sabe? Lo que estaba sucediendo en este lugar es que todas aquellas cosas, la corrupción que había, la idolatría, estaba cambiando. ¿Por qué? Por el Evangelio. Y ese es el punto en el que la palabra de hoy nos está llevando. El Espíritu Santo en la vida de las personas es suficiente para producir un cambio. No necesitamos andar como los cazadores de brujas y de vampiros, crucificando y con nuestras estacas. El Espíritu Santo lo hace. Dios nunca les dio a los creyentes la tarea de convencer a las personas. Simplemente predica, haz discípulos, y el Espíritu Santo es el encargado de producir toda esa obra y cambio. Si andas persiguiendo a las personas por cómo se visten, cómo se ven, te vas a cansar. Y en muchas ocasiones va a ser sin sentido, porque muchos se van a endurecer. Predica a Cristo con tu palabra, con tu boca, también con tu testimonio. Enséñales, ama a las personas. Y es entonces que el Espíritu Santo produce todo este caos en la sociedad. Muchos, no lo desestimo porque es bueno, ¿no? Pero muchos dicen, vamos a trastornar la ciudad, vamos a hacer una marcha, ¿no? Y está padre, o sea, digo, está padre con los creyentes podamos salir. Pero dura unos minutos, unas horas. Pero predicas a Cristo y entonces comunidades enteras puedan ser trastornadas en la delincuencia, en las prácticas, en la religión. Cuando una comunidad, cuando una familia llega a Cristo, las cosas cambian. Queridos hermanos, necesitamos de Cristo Jesús. Y quiero terminar con esta pregunta que es importante. ¿Tienes al Espíritu Santo? Y si no, si tú no has recibido a Cristo Jesús, te animo el día que hoy puedas hacerlo. Entrégale tu vida a Cristo. Y número 2, si tú anhelas ese poder para tomar estas decisiones, para ser valiente, vamos a ponernos todos de pie y vamos a pedirle al Señor. Hermano, esto es algo como entre tú y Dios. Ni siquiera te va a pedir que alces la mano, eso es onda entre tú y Dios. Pero si quieres y anhelas el Espíritu Santo para poder llevar esta vida como creyente, pídelo a Dios. El libro de Lucas dice que si pedimos, Él nos los puede dar. Él no está así como, pues déjame ver, ¿no? Él se lo da. Hermano, pídele a Dios al Espíritu Santo con todo tu corazón para poder vivir esta vida de creyente. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque podamos estar hoy delante de ti, oyendo todas estas cosas que tú haces y que puedes y que sigues haciendo, Padre. Corazones siendo transformados, hombres y mujeres siendo transformados. Padre, te ruego por aquellos que no han entregado su vida a ti, que tú los convenzas de su pecado y que puedan proceder al arrepentimiento y la fe en ti. Padre, también quiero rogarte por mis hermanos que necesitan de la llenura de tu Espíritu. Padre, te ruego por cada uno de los que están pidiendo. Padre, y aquellos que están dudando, convence sus corazones, Dios, de la necesidad. Si hay temor, si hay duda, Dios, que todo sea quitado y que ellos puedan experimentar tu poder, Dios. Padre, esto es algo que tú prometiste y es algo que
con lo que tú obras en nuestra vida. Te rogamos, Padre, llénanos con tu presencia, llénanos con tu Espíritu Santo el día de hoy y que podamos serte testigos, Dios. Padre, danos de nuevo, danos de tu palabra, danos amor por las personas. Padre bendito, te anhelamos, te necesitamos, Dios. Bendito eres, Padre. Amén.